Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que nos esté viendo. Yo soy Byron Reyes, más conocido en redes sociales como Siempre Incómodo. Soy periodista y también hago contenido en redes sociales sobre política. Yo soy Pilar Rodríguez, soy periodista de Factor 4. Yo soy Chaim Teni, mujer maya Tujil de la colectiva Tushinem. El día de hoy nos reunimos para tener un pequeño conversatorio en este podcast donde vamos a estar hablando bastantes temas. Ustedes pueden estar ahí comentando qué les parece. Empezamos con Te lo cuento café y tenemos nuestro primer tema. Chay nos va a hacer la presentación. Bueno, pues como bien sabemos, hemos estado escuchando mucho conceptos, por ejemplo, como desinformación, manipulación y miedo, pero realmente sobre qué es o cómo afecta, cómo es que inicia toda esta desinformación. Pues yo les quiero comentar un poco más sobre el tema, cómo es que la desinformación se va desarrollando en las redes sociales, en específico en dos redes sociales, que es TikTok y Twitter, donde pues sabemos que cualquier cosa ahí se hace viral en cualquier momento. Pero esto pasa principalmente porque no hay una regulación del contenido y tampoco hay una fiscalización del mismo. Entonces, pues ahí sí que cualquier cosa podemos ir publicando, o sea, no hay como que digan, bueno, no hay un filtro de estas redes sociales en donde pueda decir, ok, esto es mentira, esto puede difamar a esto, no hay absolutamente nada de esto. Y también tenemos los que son los fake news, que bueno, estos son, más que todo, son periodistas, perdón, se me fue la palabra, diseñadores, publicistas, programadores, entre otros, que lo que se encargan es crear esta desinformación con el fin de poder difamar o poner en contra o a favor a una figura pública. Entonces, yo les quiero platicar un poquito más sobre los algoritmos que utilizan estas dos redes sociales para poder hacer viral pues la desinformación y de esta forma manipular a la gente, que principalmente son las canciones. En TikTok son las canciones. Por ejemplo, una canción muy famosa que estuvo en tiempo son las de Bad Bunny, ¿no? O sea, todo el mundo escucha Bad Bunny, entonces pues lo que hacen es de que publican un video, agregan la canción y lo que hacen es que la configuración le bajan el volumen a la canción de Bad Bunny. Entonces solo aparece canción de Bad Bunny y el audio es, por ejemplo, el audio que nosotros estamos utilizando ahorita. Entonces, pues como la gente lo escucha, entonces, y si por ejemplo tú venís y dices, pues me gustó la canción se me viene ahorita a la mente La Neverita, por ejemplo. Entonces ya te van a salir videos donde tengan el nombre de la canción Neverita, aunque no necesariamente sea reproducida esa canción. También tenemos los efectos de sonidos, tenemos los hashtags, también tenemos los subtítulos. No sé si ustedes han visto, pero hay videos en TikTok que tienen subtítulos, o sea que uno habla, pero ahí están los subtítulos. Ese también es una forma de hacer tendencia a los videos, porque usan palabras claves. Entonces, pues el algoritmo lo utiliza. Los horarios son muy importantes para poder publicarlo. Y la ubicación, todas las aplicaciones utilizan nuestras ubicaciones para poder recomendarnos contenido de lo que acontece en este caso, por ejemplo en Guatemala, ¿no? Y bueno, las cuentas verificadas, sabemos que hoy en día las cuentas verificadas es mucho más fácil tener esa palomita azul porque ya es de paga, entonces cualquier persona puede venir y pagarlo y la gente dice, bueno, pues como está verificado el perfil, puede ser que la información sí sea cierta o sea verídica. Entonces, pues es ahí donde realmente nos damos cuenta que es tan fácil poder desinformar y manipular, porque, o sea, nos damos cuenta, es muy fácil. Y pues bueno, creo que realmente en Guatemala en general no tiene ese interés de poder tener como un diálogo con las redes sociales para poder colocar como que esos límites o esos filtros o poder fiscalizar. Entonces creo que sería algo sumamente importante, principalmente por la educación de los niños, ¿no? Porque creo que es muy triste cuando alguien dice, ¿y dónde te informaste? En TikTok. Entonces es algo muy, muy, muy lamentable realmente. Y pues para combatir la desinformación principalmente tenemos que fomentar lo que es el pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico, y sabemos que fomentándolo una de las formas es leer. Y creo que deberíamos fomentar nuevamente en las escuelas, tanto públicas como privadas, el poder seguir leyendo, el periódico. O sea, es muy lamentable que ahorita todo sea digital, creo que tiene desventajas y ventajas, pero uno se distrae tan rápido en lo digital, ¿no? O sea, uno agarra algo y es como que, me llegó una notificación en WhatsApp y ya comienza a ver el mensaje y lo que está leyendo, pues lo deja por aparte.
Y también la alfabetización, o sea, tenemos que comenzar a fomentar eso. Y las plataformas digitales o tecnológicas en general son fundamentales para poder combatir la desinformación. Pero pues eso les quería comentar yo de inicio. Creo que Chagin tocas un punto bastante importante, creo yo, que es lo que más me llama la atención a mí. Estabas mencionando que no necesariamente pues, la desinformación viene de un individuo, sino a veces hay mucha gente involucrada en eso, ¿verdad? Correcto. Hay muchos diseñadores, hay gente que edita videos, y creo que más en especialmente en esta temporada que estamos a unos cuantos días de las elecciones de la segunda vuelta, hemos sufrido bombardeos de desinformación desde muchas vías de comunicación, porque me estabas diciendo que todas las redes sociales sirven como una plataforma para eso, básicamente. Exacto, sí, la verdad es que sí. A mí se me viene un poquito a la mente proyectos que son en contra de la desinformación, cabal, como habíamos platicado de La Linterna, que es un proyecto de Agencia Cote que es de fact-checking. Desde Factor 4 a veces también hacemos bastante fact-checking antes de publicar lo que subimos, pero cabal, eso tiene un nombre y creo que es como bien importante nombrar las cosas y justo se llaman bulos. Entonces los bulos son como que piezas de información que justamente se tienen que ajustar a la plataforma en la que se están publicando. Y, o sea, son malintencionados que buscan desinformar y nadie sabe quién los publica y se van reproduciendo y como que incluso nosotros como consumidores de redes podemos llegar a reproducirlos, aunque sea un repost en TikTok. O sin realmente como que ver la información que está detrás o lo que tú decís, o sea, podemos ver una cuenta verificada, pero ¿quién está detrás de esa cuenta? ¿O por qué se verificó? ¿Será que se verificó porque se pagó o porque realmente era una cuenta legítima? Entonces creo que es bien importante también como que estar anuentes a eso, a que podemos sin querer reproducir información falsa. Por ejemplo, recuerdo un video de Cash Luna que un montón estaban reproduciendo, que justamente La Linterna sacó que fue antes de las elecciones y las personas estaban diciendo que era como para desacreditar a Semilla, que es otro tema, pero la cosa es que como que los tiempos estaban mal, o sea, como que en una noticia decía que fue justamente después de la segunda vuelta y después como que se comprobó que no. Entonces yo creo que también las cosas sensacionalistas y que nos hacen decir así como, ah, ya viste que si era cierto tal cosa y yo intuía eso, como que también pueden afectar. Creo que sí, lo que Pilar menciona es, digamos, que a veces por querer tener la viralidad se le olvida a las personas comprobar muchos datos. Y algo curioso que yo también estaba viendo y creo que podríamos empezar a hablar sobre este tema, sobre las causas y motivaciones, porque siempre tiene que haber una motivación, ya sea política o económica, o las dos, que es lo más común, para la desinformación, pero en una plataforma tan simple, especialmente viendo el fenómeno de que en las elecciones en la segunda vuelta, básicamente podríamos decir que TikTok tuvo un peso bastante grande en cómo se eligieron las elecciones o cómo se llevaron a cabo. Entonces, hasta las campañas políticas tuvieron que cambiar su estrategia para poder adaptarse, digamos, a un contenido más como dirigido al público joven. Sí. Incluso nosotros que estamos haciendo este podcast lo estamos transmitiendo en TikTok porque sabemos el alcance que puede llegar. Pero, Chagin, ¿tú cuál crees que sea la causa o la motivación de la desinformación específicamente en este contexto electoral? Creo que principalmente la desacreditación. Creo que eso y pues como bien lo mencionaba, o sea, la mayoría somos jóvenes, o sea, Guatemala es un país joven, entonces sabemos que manipular a los jóvenes es mucho más fácil que manipular a una persona adulta, porque el joven no se da como que la tarea de venir y decir, ah, bueno, ¿de qué fuente viene? O quién lo escribió, o quién lo dijo. Entonces creo que, pues, eso podría decir yo. ¿Crees que es eso? ¿Y tú, Pilar? Pues yo creo lo mismo, o sea, creo que en esta campaña como que no nos esperábamos el boom de las redes sociales, o sea, yo personalmente no me esperaba que fuera como que hacer una campaña específica para redes sociales, eso sí me impactó mucho, son mis primeras elecciones votando también, entonces como que yo esperaba la campaña tradicional, ¿verdad? Así ver las pancartas en la calle y todo, pero no, o sea, como que las estrategias tienen que cambiar. Y tristemente como que, como tú decías, hay menos filtros, entonces como que se puede atacar más directamente, se puede desinformar sin que haya algo que regule eso. Y yo creo que también es importante como que entre todo este caos de información, que todo el mundo nos está tirando información por todos lados, realmente saber a qué medios independientes abocarnos, ¿verdad? Porque, o sea, son esas personas, son esos periodistas los que sí están tomándose el tiempo de hacer fact-checking detrás de todo lo que se está subiendo.
Claro, y también hay que mencionar una cosa, creo que no la hemos hablado, Pilar, como periodistas, y es que a veces la desinformación es más grande que la capacidad de los periodistas de poder hacer el fact-checking. Ajá, como mitigarla. Entonces es un trabajo bastante fuerte. Algo que sí creo que mencionaron las dos que podemos estar de acuerdo es que la causa en este caso ni siquiera fue atacar propuestas, sino era realmente, como decía Chahin, exacto, desprestigiar a una figura, lo que se ha propuesto ahora en muchos planes de gobierno como la famosa muerte civil, ¿verdad? Que ahora está muy relacionada a las redes sociales. Sí me llama mucho la atención eso. Como motivación, diríamos, poder político, Chahin. Bueno, yo creo que motivación en utilizar las redes sociales, aunque bueno, creo que la principal motivación es de que creo que puede ser una plataforma y una forma en la que pueden conectar más. Y también podemos utilizarlo como jóvenes para poder ir y decir, ok, pero ¿qué es lo que están haciendo? O sea, publíquenlo, coméntenlo. Entonces creo que es una forma en la que yo podría verlo así como fiscalizar, porque al final de ahí es donde todo se hace, pues vuelvo a la palabra, todo se hace viral. Entonces, entre más rápido se haga viral algo, tanto bueno o malo, o sea, la gente como que se levanta, ¿no? Pero claro, es importante verificar y ver qué personas son las que están realizando eso, porque si no caemos a lo mismo, a la desinformación, a la manipulación, y pues creo que eso. Yo también creo que es como una manera de dar una falsa sensación de conexión real. Yo creo que eso lo platicaba con alguien hace poco, que durante la pandemia como que nuestra única forma de conectar fue como a través de redes sociales. Muchos nos hicimos como de amigos en redes sociales y así, los Twitter friends. Cabal. Pero también como que eso nos quita un poco la oportunidad de saber qué conexiones son reales y cuáles no. Yo creo que en esta época electoral como que los partidos sí se pudieran aprovechar un poco de eso, porque como que conectaban entre comillas con su público a través de un like a un comentario o de un reply a un comentario. Entonces creo que eso también crea una sensación de pertenencia, o sea, nuestra generación, bueno, la generación Z. Sí, no, o sea, yo no. Nos movemos mucho por la identidad. Entonces también es como pertenecer a algo en cierto punto, o sea, pertenecer como a la red social de tal partido. Entonces creo que también va un poco por ahí, como de conectar un poco más como con un atajo. O sea, yo lo miro como un atajo para conectar con la audiencia. Claro, yo creo que el involucramiento de los jóvenes en estas elecciones superó a elecciones pasadas, pero al mismo tiempo también cabe mencionar, y creo que vamos a empezar a entrar al segundo tema, es que una de las cuestiones más importantes que yo vi fue este ataque ideológico que existió por parte de ciertos candidatos para, vaya, si no, crear un poco de desconfianza. La juventud realmente considero yo que no pegó tanto, pero considero yo que la ideología sigue siendo un tema de conversación, ¿verdad? Sí, yo considero, bueno, yo sí creo que tal vez a la juventud también le pegó bastante por el tema este de ideología. Y la verdad es que la ideología es como que se nos contagia, la internalizamos por medio de todo lo que consumimos. Entonces también ahí entran las redes sociales, ¿verdad? O sea, como que todas estas influencias, ya sean académicas o no, pues nos van formando la ideología. Y se habló mucho de ideología de género. Y la ideología de género es algo que se usó mucho para atacar propuestas de otros candidatos que ante los ojos del público se veían como más progresistas o más pro ideología de género, pero tenemos que tener en cuenta que este término se usó por primera vez en el 95 en una conferencia sobre las mujeres en Beijing por parte del Vaticano. Entonces no es un término que ha existido siempre, o sea, incluso cuesta un poco definirlo. Y ayer durante el debate lo vimos, ¿verdad? El debate estuvo intenso, pero justo no sé si se recuerdan que hubo una parte en la que Sandra Torres comenzó como que a condenar y a señalar con el dedo de Arévalo por lo de la ideología de género y la educación integral en sexualidad, que como que se piensa que es parte de esta ideología cuando ella misma lo tenía en su plan de gobierno. Entonces creo que sí ha sido algo que como que no nos hemos tomado el tiempo de definir, o sea, ¿qué estamos hablando cuando estamos hablando de ideología de género? O sea, ¿qué pensamos o qué piensa cada candidato que es ideología de género y por qué lo está atacando en contra del otro o por qué lo están promoviendo? Incluso yo tenía que mencionar eso. Muchos de los candidatos que yo entrevistaba en el momento en el que lo hacía
siempre trataba de preguntarle sobre su ideología, porque incluso creo que la misma palabra ideología ha sido satanizada, por así decirlo, que cuando se menciona ideología, automáticamente la gente cae en conclusiones de que es una ideología socialista, comunista, de izquierda, ya incluso solo de género, incluso es solo con decir la palabra ideología, pero sí me parecía bastante curioso como pocos candidatos eran muy abiertos con su ideología. No sabría yo confirmar si era porque desconocían la ideología que tenían o porque no querían hacer pública su ideología, pero ¿cómo ves tú desde tu percepción este tema de la ideología, Chay? Bueno, creo que nosotros creo que lo vemos más como tener una ideología es una represión para nosotros. Desde, pues creo que viene siendo transgeneracional todo esto. Si nos damos cuenta, bueno, un ejemplo que yo tengo muy presente ahorita es sobre la represión que tuvieron los líderes quechís en el Estorizabal al momento en que se levantaron contra la minería, que claro, o sea, esta represión no viene siendo de este gobierno, sino que viene siendo de ya gobiernos anteriores. Pero, o sea, desde ahí como que comenzamos a vulnerarnos, o sea, tener una ideología para ellos es como que, ¿saben qué? No, ellos no, o sea, ellos no y nos tratan primero de minimizar, nos vulneran nuestros derechos, entre otras cosas. Entonces creo que desde ahí comienza, también viene el tema de, creo que, o sea, que se ha hablado mucho y que en Guatemala está muy presente, que fue sobre el tema del conflicto armado interno. O sea, eso aún hay muchas heridas por las cuales tenemos que sanar. Aún está muy fresco eso, ¿cómo se llama? Pero lamentablemente tanto los gobiernos que han pasado, los actuales y los que vienen, o sea, no tienen estrategias del cual poder como involucrar, o tal vez no tanto involucrar, sino que el cómo sanar todas esas heridas como pueblos mayas aún tenemos. Y aparte de sanar, también el recuperar nuestros territorios, porque durante toda esa época se nos arrebataron muchísimos territorios, se nos expropiaron, se nos desalojaron, y actualmente aún está, o sea, actualmente aún vemos todo eso. Y pues yo invito a los dos candidatos que están ahí como que debatiéndose y eso, de que puedan involucrar esas estrategias nuevas para poder desarrollarlos como pueblos, porque algo que hemos visto es de que no hay un desarrollo de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. O sea, aún nos quedamos ahí siempre, es como que ellos tienen las tierras, ellos tienen los recursos, pero ahí se quedan, o sea, solo demos, o sea, que ellos nos den, pero cuando el gobierno nos da a nosotros, ¿no? Pero a pesar de eso, creo que aún se han mantenido unas ideologías tan fuertes, unas imágenes de liderazgo tan fuertes como lo son los 48 cantones, la municipalidad indígena de Sololá, las mujeres Pocomam, las abuelas de Sepurzarco. Entonces creo que como mujeres mayas, eso nos motiva a nosotras para poder tener como que presente y ser siguiendo fuerte. Algo que nosotros hacemos en la colectiva Tushinem es eso, o sea, crear contenido por y para mujeres mayas, para que más se identifiquen, para que más mujeres tengan presente y más fuerte su identidad, abrazarlo. Yo siempre lo menciono y nunca me voy a cansar de mencionarlo, pero es que cuando yo antes de entrar a la colectiva, yo tenía miedo de portar mi traje. Yo decía, no, es que me van a discriminar, me van a decir esto, no me van a dar. Pero al momento que yo entré, o sea, son mujeres tan poderosas, tan fuertes, que yo abracé tanto mi traje y dije, ok, si me discriminan no es mi problema, es problema de ellos. O sea, algo tienen que tener ahí que no les funciona bien su cerebro, pienso yo. No sé, pero es eso. Entonces creo que también es bueno como acuerparnos, crear esos grupos de apoyo para poder mantener fuerte estas identidades, para poder crear y construir en colectividad estas ideologías, como ustedes dicen. O sea, creo que una ideología como tal no podemos tener como un concepto, porque al final cada uno va a ir creando su propio concepto, pero es importante también el decir, o sea, como identificar qué ideologías son buenas y qué ideologías son malas, porque también proviene de eso, e informarnos también, como ustedes lo mencionaban, o sea, quizá estaban abiertos porque no sabían qué ideología eran estas personas, pero es importante el irnos conociendo y es un proceso. Claro, yo creo que Chajin toca un punto muy importante y es la recuperación de espacios. Y creo que también hablar un poco sobre la libertad que tenemos realmente como periodistas, como activistas y como jóvenes de poder hablar sobre nuestra ideología. Considero yo que sigue siendo un tema tabú que podría empezar a abandonarse, porque hemos observado últimamente cómo se ha empezado incluso a incluir temas que antes, por lo menos con mi tiempo, se decía que no se tenía que hablar en la mesa. Aunque se entiende también, digamos, el proceso de poder aclarar una ideología o poder posicionarse,
es un proceso bastante largo, como tú lo decías, requiere de información, requiere de mucho análisis, Sí. que es algo que los guatemaltecos en realidad no es que no quieran, sino no hay herramientas para que ellos puedan. Entonces caen en eso que mencionábamos anteriormente, regresando incluso un poco al primer tema, en el cual una persona podía hacer un TikTok diciendo que una ideología consistía, como se hizo muy viral, en expropiación de tierras, como incluso llegar a decir que una ideología buscaba cambiar básicamente toda la estructura de cómo iba a funcionar la sociedad, y creo que ese era el mismo temor, ¿verdad? La desinformación mezclado con la ideología. Exacto, y las diferencias ideológicas, que era algo que estábamos hablando anteriormente, de los matices que existen de ideología en Guatemala. No sé si te gustaría decirnos un poco sobre eso. Sí, cabal. Yo creo que justo eso que estabas diciendo de la represión que sufren ciertas ideologías, yo creo que lo podemos ver bastante durante estas elecciones, cuando justamente se estaba acusando al partido Semilla de ser comunista, ¿verdad? Y vimos varios medios reproducir información falsa sobre cómo eran como descendientes de ideologías españolas comunistas y un montón de cosas. Yo leí tantas cosas, pero o sea, creo que sí vale la pena mencionar que este miedo al comunismo existe en Guatemala desde hace 70 años, desde Castillo Armas. O sea, justamente le estaba contando a Iron antes de salir al aire que, o sea, hasta se cambió la constitución, y justo acá tengo, en el 56 se cambió la constitución. Ahorita ya no es esta la constitución vigente, pero justo el artículo 23 antes decía que era libre la formación de y funcionamiento de partidos políticos que se normen por principios democráticos, y se cambió a que quedaba prohibida la organización o funcionamiento de aquellas entidades que propugnen la ideología comunista o cualquier sistema totalitario. E incluso esto lo vimos reflejado en artículos que hablaban sobre las reuniones. Entonces creo que el miedo al comunismo ha estado súper latente. Hubo mucha confusión porque Semilla en su plan de gobierno hablaba de medidas predistributivas y redistributivas. Y no nos detuvimos como a indagar a qué se referían con esto. Y prácticamente las medidas predistributivas se refieren a medidas que evitan que se siga como que propagando la desigualdad en Guatemala, y lo podemos ver en el acceso a la educación. Y las redistributivas lo que hacen es que atacan la desigualdad que existe, por ejemplo, la seguridad social, ¿verdad? Entonces creo que fue un miedo que varios tuvieron, justo eso de nos van a expropiar las casas, van a cerrar iglesias, van a hacer de todo, porque existe este miedo a tener totalmente el control en el Estado, más cuando Semilla realmente como que no representaba los intereses de algunos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a estar todo en manos de un Estado que no nos representa, digamos, a los que tenían miedo de este supuesto comunismo? Pero creo que sí, o sea, creo que realmente esto viene también de la desinformación, que no nos ponemos a indagar conceptos, o sea, realmente no nos ponemos a leer la diferencia entre una ideología socialdemócrata y una ideología comunista. No nos ponemos a leer o a pensar, a cuestionarnos, ¿será que sí existen ya medidas predistributivas y redistributivas en Guatemala? ¿Será que sí se hace? Entonces creo que también las conversaciones así son valiosas, ¿verdad? Porque, o sea, quiera que no son conceptos fáciles de entender. Yo creo que ningún concepto de ley o política es como fácil de entender, pero sí sirve tener espacios así que nos puedan ir aclarando como que lo que nos causa duda, porque al final yo creo que es válido tener dudas, más cuando es un partido que, o sea, la mayoría no esperaba que llegara, entonces como nos causa como esa duda, esa como curiosidad. Yo creo que es válido platicarlo, pero sí también tener cuidado de dónde obtenemos información acerca de estas ideologías que causan miedo, pues, porque al final son palabras sensacionalistas muchas veces. Y como tú decís, o sea, yo me pongo a hablar de algo comunista y puede que fácilmente se haga viral, sin que alguien me lo cuestione, porque no se abren estos espacios para decir, bueno, esto es comunista y esto no. Claro, y al mismo tiempo considero yo que se observa, digamos, no solo un discurso de 70 años, que también es necesario cuestionarnos cómo combatirlo desde nuestros espacios, algo que lleva 70 años existiendo, que incluso yo creería que el mejor referente de cómo este discurso del comunismo, como tú decías, impactó en un gobierno, fue en el de Jacobo Arbenz, que incluso su renuncia, en su discurso de renuncia menciona
que por temor a que Guatemala sea catalogada como un país comunista, él toma la decisión de abandonar el cargo. Y ahora lo estamos viendo con algo tan simple, con algo tan común, con algo tan de todos los países como es la Agenda 2030, que ha sido tratado de ser relacionado primero con el comunismo y segundo, tratado de relacionar también con esto de la ideología de género que estábamos hablando, ¿verdad? Sí, justo. Yo creo que tampoco tenemos como tanto contexto de que la Agenda 2030 no es algo necesariamente nuevo. O sea, incluso Otto Pérez Molina fue quien inscribió a Guatemala dentro de la lista de 192 países que iban a aceptar los objetivos de la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Pero creo que, o sea, yo creo que se instrumentalizó ese concepto ahorita durante las elecciones para infundir miedo, cabal, para relacionarlo con una agenda comunista, de ideología de género. Pero es justo eso, o sea, se instrumentalizó, o sea, eso ya estaba ahí desde hace rato, desde el 2015. ¿Cuántos años pasaron desde el 2015? Bastante tiempo. ¿8 años? 8 años desde 2015 y como que hasta ahorita salió como a un espacio público de discurso. O sea, hasta ahorita se comenzó a discutir como que en lo público y no solo en esferas políticas o activistas que estaban enteradas de eso. Entonces, sí, o sea, creo que también es importante estar anuentes de que eso, Guatemala está en esa lista de 192 países desde el gobierno de Otto Pérez Molina. O sea, no es algo que si queda candidato A o candidata B, como que nos van a inscribir a esa lista. O sea, ya estamos ahí. Claro, y yo creo que mencionas algo muy importante, y es que cuando hablamos temas de desarrollo, temas de ideología, tú decías que eso no es campaña negra, ¿verdad? No, justo. Está mal usar el término campaña negra porque también se instrumentalizan los derechos de las personas LGTB. Por ejemplo, ¿vieron lo de las pancartas? Que estaban como en la calle, que decían ellos, ellas, ellas, algo así. Y los niños y las niñas, no me recuerdo bien qué decía. Pero muchas personas estaban poniendo en Twitter así como con buena intención, ¿verdad? O sea, de denunciar la campaña de desinformación. Pero usando el término de campaña negra, que campaña negra es cuando se utiliza algo malo, digamos, como secreto para desprestigiar la campaña de un candidato. Pero en este caso no estamos hablando de nada malo, estamos hablando de derechos que ya existen en otros países para personas que realmente son parte de una comunidad súper vulnerada aquí en Guatemala. Entonces tampoco es válido jugar con los derechos de las personas LGTB. O sea, eso debería estar fuera de la mesa. No decirle campaña negra, no es nada malo, no se deberían de instrumentalizar porque al final son vidas. O sea, justamente las personas LGTB no solo sufren crímenes de odio verbales, sino que sufren un ensañamiento total. Entonces eso, o sea, no es algo que deberíamos ver como malo, porque, o sea, las vidas de esas personas no son malas. O sea, tendríamos que tener en cuenta que es solo campaña de desinformación. Claro, y creo que tocas un punto bastante importante. La instrumentalización de los derechos humanos sí afectó bastante, más con la desinformación que existió referente al tema de la Agenda 2030. Yahin, ¿tú crees que la gente realmente leyó los objetivos de desarrollo sostenible para generar estos comentarios? No, yo creo que no. Bueno, hay mucha gente que en serio realmente aún no conoce sobre qué es, qué significa, qué radica o cuál es el motivo de eso, ¿no? Pues si sabemos de que el motivo de los objetivos de desarrollo sostenible son principalmente para combatir la pobreza, mejorar la calidad de vida, la educación, también el cuidado del medio ambiente. Pero lamentablemente aquí en Guatemala aún existe muchísima gente que aún no conoce de ello. Han habido países de que ha sido motivo de innovaciones para solucionar ciertos objetivos, o bueno, no solucionar ciertos objetivos, sino que darle solución a las problemáticas que estos objetivos tienen, ¿no? Sabemos que son 17 objetivos y pues Guatemala, en vez de como que de ir teniendo en check verde cada uno de esos objetivos, va retrocediendo, o sea, va retrocediendo, y creo que
un ejemplo que podemos ver es la reducción del presupuesto que obtuvo el Ministerio de Educación en la salud y también lo de Alta Verapaz, donde le reducieron 1.8 millones de quetzales al tema de desnutrición, si no mal estoy, cuando es uno de los departamentos en donde tiene una alta tasa de mortalidad por desnutrición. Entonces ahí nos damos cuenta que, o sea, principalmente no estamos informados sobre esto, porque si no creo que la gente hubiera reaccionado de una forma distinta y teniendo como respaldo esto, ¿no? Y pues como tú lo mencionabas, o sea, estamos inscritos en ello, entonces decir, bueno, o sea, si Guatemala está inscrito aquí, ¿por qué tenemos como que este retroceso, no? O sea, se supone que aquí está, o sea, debería de cumplirlos, ¿no? Pero es algo que no se da, que no se escucha ni ha resonado por lo mismo, porque no existe. Pero creo que también es una estrategia de los gobiernos que ya pasaron, los actuales, de que la gente no los conozca, porque si no los conoce, pues es como que, pues no lo sabe, entonces está bien, no importa, ¿verdad? Entonces creo que es parte de una estrategia también. Y un objetivo, el número 13, que es el de acción climática. Hace poco estuve como en un pequeño taller por ahí en donde decían de que Guatemala estaba con check verde en esto de acción climática. Yo me quedé así como que, Guatemala, exacto, yo como Guatemala, no se confundieron de país, yo les iba a decir yo. Pero o sea, es tan irreal, incongruente también, porque, perdón que mencioné mucho el Story-Zabal, pero es que ahí es en donde se está dando, o sea, la calidad de vida ahí está malísima, el aire es malo, o sea, hay un calor en serio que era horrible, horrible, horrible. Ustedes llegan, o sea, todas esas montañas verdes que hace años había, incluso cuando yo tenía 8 o 5 años que vivía ahí, o sea, había una calidad de aire mejor, o sea, yo veía muchos árboles, no había tanto polvo como lo hay ahora, o sea, uno va, o sea, cabal entra, pero a un calor infernal. Entonces uno dice, pero entonces, ¿por qué se supone que Guatemala está en check verde en este objetivo 13 cuando hay realidades que no? Y no solo ahí en el Story-Zabal, sino que en general creo que podríamos iniciar con algo que desde nuestras casas también vamos viendo, el agua. O sea, el agua de los grifos no es potable. Entonces, o sea, ahí uno dice, entonces, ¿por qué siguen en check verde? Entonces, creo que pues es un llamado también para todos los jóvenes que se informen sobre qué son los objetivos, que investiguen cada uno de ellos y más que informarse también que podamos como que iniciar a ver soluciones innovadoras para poder combatir ciertas problemáticas, ¿no? Porque creo que la innovación es algo que nos puede ayudar muchísimo para el desarrollo de nuestro país, porque sabemos que para el Estado no es algo fundamental, pero sí lo podemos iniciar haciendo nosotros, desde los lugares en donde incidimos, desde nuestros hogares, escuelas, universidades, etcétera. Sí, yo creo que también eso lo podemos ver, lo de Acción Verde, cabal, ahorita se me ocurrió. ¿Te acuerdas que habían sacado una iniciativa como de que íbamos a separar la basura? Eso lo aplazaron al 2025, creo, si no estoy mal. Incluso Neto Brand fue a poner una apelación a la CC. Pero, o sea, justamente ahí te das cuenta que ese objetivo no se está cumpliendo y se está aplazando y se lleva aplazando desde hace años y no se le está dando la importancia que se le debe dar. Entonces creo que también como que encaja un poquito en lo que tú decís o sea, está este objetivo acá, nos están diciendo aparte en espacios que Guatemala tiene check verde en lo de acción ambiental. Qué chistoso la verdad, pero... Sí, está muy chistoso. Y, o sea, estamos aplazando estas iniciativas que son como para realizar desde casa, que realmente no, la verdad es que no he investigado tan a fondo, pero para uno como persona, además de que sí representa un gasto como que comprar los basureros y todo, o sea, son como pequeñas acciones que podemos ir dando día a día y ni siquiera eso se está cumpliendo, pues. Entonces eso. Me parece bastante interesante la percepción de Chajim a la hora de mencionar estos matices, y es que yo considero que las campañas de desinformación parten desde muchas opiniones del privilegio, considero yo. Los temores, digamos, o la campaña de desinformación que existió, esto es, me van a quitar mi casa, pero Chajim nos cuenta una perspectiva de que hay gente que ni siquiera tiene casa. Van a venir y van a, qué sé yo, quitar mi terreno porque quieren sembrar árboles, y hay gente que no tiene la calidad. Y si no estoy mal, en Izabal la mayoría parte del mercado es de pescadores, es decir, dependen de un ambiente para poder ellos subsistir, ¿verdad? Entonces me parece bastante curioso esta relación que se ha creado últimamente entre la ideología, más que todo en el comunismo, con la Agenda 2030. Y es bastante interesante regresar nuevamente al tema que le está diciendo, la opinión desde el privilegio y desde el desconocimiento, porque creo yo que acabas de confirmar que la mayoría de gente
no ha leído los Objetivos de Desarrollo Sostenible o creen que es un libro que se tiene que seguir paso a paso, tal y como está establecido, cuando realmente lo que es un acuerdo que se hace entre varios países de recomendaciones que se pueden tomar para que en un año, como tú le decías, ya tengamos un avance para poder salir del subdesarrollo como país. Y creo que también hablábamos un poco de que esta agenda, tú lo decías, ya existía antes de las elecciones, pero especialmente desde el 2015 era algo que supuestamente ya había chequecitos verdes, me imagino, en algunas cosas que también ignorábamos, que me imagino que también están ahí. Sí, yo hace poco me metí a Twitter, información en Twitter, que estaba como que una imagen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y decía a la par como un TikTok así, lo que realmente significa, y era así súper sensacionalista, y decía así como esclavitud, no sé qué, en la energía eléctrica, o contaminación de los, algo así, o sea, como que realmente se tergiversa mucho como que el detrás de estos objetivos, o sea, tú puedes ver así como lo que tú decís de acción ambiental, y las personas que crean estos bulos, regresamos a los bulos, o piezas de desinformación que realmente quieren instrumentalizar esta Agenda 2030, van a poner que esta tala de árboles infinita y como que vamos a succionar el agua de los ríos. O sea, como que de verdad hay unas cosas que yo digo, como tú dices, si se pusieran a leer realmente de lo que se tratan los objetivos, creo que esas sus piezas tal vez ya no les funcionarían tanto, no sé, o como que, no sé, o sea, como que hay unas formas de desacreditarlo bien lógicas, bien extrañas. Sí, claro, es que considero un tanto irreal el hecho de querer combatir, digamos, que un gobierno, independientemente de quién gane, busque introducir cuestiones como lo decían los objetivos de desarrollo sostenible, cuando las prioridades son otras. Creo que tú lo mencionabas, si la prioridad es poder mejorar en materia de educación, en materia de derechos humanos, no creería yo que deberíamos de pensar bajo ese documento de recomendaciones en cuestiones que probablemente ni siquiera estamos listos para empezar a platicar, porque la gente no ha tenido ese cuestionamiento, como nosotros decíamos. Pero hablando un poco sobre este mismo cuestionamiento que te decía Chajin, en este caso hay un rechazo a la corrupción y la impunidad a nivel general, por así decirlo. Sí, es un tema. Es un tema largo y extenso. Bueno, realmente a mí me gustaría tocar cómo la corrupción afecta a nuestros pueblos originarios, porque creo que conocemos que hay corrupción, sabemos de dónde proviene, etcétera, etcétera, pero muy pocas veces en mesas compartimos sobre cómo es que esto nos afecta, ¿no? O sea, como principalmente es en el desarrollo, ¿no? O sea, nosotros sabemos de que la corrupción es algo estructural que ha venido desde muchísimos años atrás y que el objetivo principal, pues, diría yo, y por lo que he visto, es el poco avance de nuestros pueblos, ¿no? Porque, o sea, como les mencionaba, o sea, se apropian de territorios en donde pueden extraer recursos naturales y tal, pero ahí queda, o sea, la población es como que aquí está, esto es mío, esto está bonito, yo te desalojo, te quito de acá y esto ya, pero ¿qué pasa con esta gente, no? O sea, cuando ya comienzan a venir a levantarse es como que no, es que están locos, es que esto y lo otro, entonces creo que desde ahí comienza de cómo nos afecta la corrupción a nosotros como pueblos originarios. También sabemos en la calidad educativa, o sea, creo que algo que yo estuve escuchando cuando comenzaron toda la campaña electoral desde inicios, era de que querían digitalizar la educación, querían modernizar y todo, y yo siempre lo hablaba con mi papá, para mí era un tema que me molestaba mucho, porque yo le digo a mi papá, o sea, ¿cómo quieren digitalizar cosas cuando hay infraestructuras de escuelas donde están pésimas? O sea, y hay niños en comunidades donde ni siquiera tienen una escuela, o sea, no tienen escritorio, no tienen tan siquiera una mesita, entonces es tan absurdo todo eso, entonces, y comenzamos de eso que tú mencionabas también, de que lo vemos desde el privilegio, o sea, estas personas lo ven desde el privilegio, entonces creo que uno de los efectos de la corrupción es esto, o sea, de por qué no han podido poder invertir en un nivel educativo de calidad y sobre todo hacerlo accesible, porque, o sea, un ejemplo de algunas comunidades es de que yo lo escuchaba y de verdad a mí me impactó muchísimo, porque decían, es que para un niño que solo cruza 2 barrancos, la escuela es accesible. Y yo digo, ¿cómo así que 2 barrancos? O sea,
¿cómo es eso posible? Diría. ¿Cómo medís eso? Sí, ¿Cómo lo medís? Exacto. Entonces uno es como que, ahí uno es como que, wow, o sea, uno se da cuenta que realmente, o sea, todo llega desde lo centralizado, ¿no? Desde las cabeceras departamentales, desde la capital. Y entonces se crean como que esa idea de decir, bueno, porque aquí necesitan esto, pues así lo vamos a hacer, ¿no? Pero, o sea, no han ido más allá de las cabeceras departamentales, no han conocido como esa necesidad que los niños necesitan, o sea, creo que los niños de ciertas comunidades y más los que son fronterizos, o sea, cuando comienzan a crecer, no crecen con esa decir, bueno, pues voy a ir a la escuela, voy a ir a hacer amigos, no, sino que comienzan con esa mentalidad de decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para continuar desarrollándome, para poder sacar a mi familia de la pobreza? Y comienzan ya con esos pensamientos de poder de la migración, ¿no? De decir, bueno, mejor me voy a ese sueño americano, entonces que realmente no es un sueño americano, pero entonces comienza desde ahí. Entonces creo que muchas veces se tiene como que la mentalidad o el pensamiento de la corrupción es robar, o sea, sí, económicamente, claro, es robar, pero también es robar, infancias, es robar vida, es robar muchas cosas, es robar como que el disfrute y el goce de estos niños desde sus infancias. Entonces creo que sí, y también cómo se llama en la salud, o sea, creo que también la principal es la salud, o sea, hay un sector de la sociedad el cual pues podemos y tenemos como que ese facilidad y accesibilidad de poder adquirir un servicio de salud privado, pero ¿qué pasa con la gente que no? O sea, ¿qué pasa con la gente que realmente está necesitada? O sea, creo que todos conocemos y sabemos de que en los hospitales ni siquiera hay medicina, o sea, ni siquiera hay medicamentos, las personas que atienden son muy amargadas, entonces tú vas y te atienden de aquí a 30 días, a un mes, entonces primero te morís, ¿no? O sea, primero te morís y es como decir, bueno, pues está bien, ¿no? Y creo que algo que podría mencionar hablando de todo esto es de que una de las formas y una fortaleza que no es visibilizado y tampoco es valorado es la medicina ancestral que en nuestros pueblos existen. O sea, creo que muchas veces prefieren, bueno, no es que prefieran, sino que al final la medicina natural es algo tan bueno, tan enriquecedor, tan rico, de que pues nos curamos entre nosotros, no decir, bueno, esta hierba hace esto y lo otro, que se puede ver bien, pero también es la limitación a ese servicio de salud. Una experiencia que yo tuve cuando me fui a colocar la tercera dosis de la vacuna era de que una jovencita, realmente no era tan adulta, llevaba una niña y le pregunta a la señora que estaba ahí en recepción, porque fue un centro de salud, sobre si estaba disponible la psicóloga. Y la señora así toda enojada le dice, no. ¿Y para qué la necesitas? Le dice. Entonces la jovencita le dice, pues es que quiero conversar con ella. Le dice, ¿pero para qué? O sea, explícame y todo. Y yo creo que un tema de salud mental o emocional no lo vas a hablar públicamente. O sea, no vas a decir, pues es que siento esto, es que me pasó esto y lo otro, ¿no? Entonces, pues la jovencita muy apenada comienza a decir sobre el por qué necesita hablar con la psicóloga. Y viene la señora y dice, pues hoy no vino, si querés te agendo dentro de 15 días. O sea, y es como, o sea, ¿cómo vas a agendar a alguien dentro de 15 días cuando pues todos con los impuestos estamos pagando eso? O sea, desde que compramos un Tortrix, o sea, es de verdad, o sea, es tan decadente todo eso, pero todo eso es a raíz de esto, ¿no? De la corrupción, del robo, de todo esto que se ve y que principalmente en nuestros pueblos somos lo más afectados. Y creo que algo que se ha visto desde varias perspectivas es que creen que los pueblos mayas somos el problema. O sea, realmente nosotros no somos el problema. Nosotros prácticamente somos quienes alimentamos a Guatemala desde su agricultura. Entonces, pero no es valorado. O sea, yo he tenido la oportunidad y el privilegio de poder conversar con las señoras que venden maíz, verdura, tortilla y todo cerca de mi casa. Entonces, y la señora de las tortillas me decía, es que yo voy a cerrar mi tortillería. Y yo digo, ¿pero y por qué? Porque ya no me alcanza, o sea, el maíz está muy caro, el maíz, o sea, están trayendo el maíz mexicano, que es más barato, como, o sea, yo ya no puedo vender mi maíz, yo ya no puedo, o sea, ahorita yo antes daba 5 por un quetzal la tortilla, pero ahorita lo doy a 3 por un quetzal y la gente ya no lo quiere comprar. Entonces, pero todo eso, o sea, son pequeñas acciones que uno cree de que viene siendo por alguna otra razón, pero si lo analizamos viene desde la corrupción, o sea, viene desde ese acaparamiento. Y por qué no como que analizar todo eso, ¿no? ¿Por qué no darle una solución a eso? O sea,
creo que, o sea, es importante, claramente es importante, muchos, perdón, se me fue la palabra ahorita, pero muchos de los objetivos que se plantean en mesa, pero hay que ver más allá de eso, o sea, porque no podemos tener una Guatemala desarrollada solo de un sector y dejar abandonado a otro sector. Creo que tocas un punto muy importante, era el que iba yo. La corrupción causa exclusión y marginación de los pueblos indígenas en Guatemala. A mí me gustaría preguntarte más desde las luchas colectivas que ustedes tienen y como individua, ¿cuál crees que es el impacto? O sea, ya hablamos del impacto, pero ¿cómo se podría mitigar este impacto si realmente existe una inclusión por parte del Estado hacia las comunidades indígenas? Y si no, ¿cómo buscan ustedes tener esos espacios? Creo que te podría hablar desde la experiencia de la colectiva Tushinem, o sea, la forma en cómo nosotros estamos tratando de, pues, ahí sí que obligando a incluirnos, porque se escucha feo, pero es así, es buscando participaciones de incidencia política, o sea, hemos estado en varios foros, hemos tenido la oportunidad de compartir mesa con algunos diputados, entonces desde ahí es que comenzamos, o sea, nuestra colectiva está formada por 25 mujeres mayas, todas de distintos territorios de Guatemala, entonces somos las voces de esos territorios, o sea, nosotras nos reunimos y decimos, bueno, ok, o sea, esto y lo otro, y al final venimos y abordamos, o sea, y algo que creo que es muy importante es de dar soluciones, o sea, como dar propuestas, pero lamentablemente, o sea, muchas veces damos esas propuestas, pero es que no somos tomadas en cuenta de igual forma, o sea, es como que las anotan, ok, ya está bien, terminó la reunión, pues muy bonito, y pues ya, o sea, hasta ahí. Entonces creo que una de las formas más fuertes en la que nosotros estamos incidiendo y creando toda esa como colectividad y forma de mitigar esa corrupción es creando el contenido digital, o sea, nosotros creamos contenido digital, incidimos desde las redes sociales y a raíz de eso pues tener colaboración con otras colectivas, porque al final creo que como colectivas, como organizaciones, entre otros, pues nuestro objetivo principal es un desarrollo de una Guatemala mejor, ¿no? O sea, creo que ese es el objetivo de todos, pero todos lo hacemos desde distintos territorios, entonces creo que crear esa colectividad, crear esos proyectos en conjuntos con un objetivo en específico y en común es algo importante, pero sobre todo no dejar atrás nuestras identidades, o sea, porque muchas veces creo que se ha cometido el error en proyectos que ha generado el gobierno como tal, en que se apropian de una identidad, se apropian, más que todo lo he visto mucho con nuestras identidades, o sea, se apropian mucho de eso para poder tener acreditación a ello, entonces creo que eso es algo que no debería hacerse, o sea, creo que cuando se realizan como proyectos en colectividad es como tener muy en claro qué identidades son, o sea, y no llegar a la folclorización, porque eso es algo muy, tal vez no es, quizá no lo vean como grave, pero es algo que nos hiere a nosotras, o sea, es algo que nos hiere a nosotras, entonces creo que eso podría realizarlo y como siempre, creo que muchas veces hemos escuchado eso, ¿no? O sea, uno suma, pero dos aumenta, entonces creo que pues de esa forma. Creo que es bien interesante lo que decís y cambiando tanto la perspectiva, mucha gente cree que en este periodo existe una esperanza para cambiar la forma en la que la corrupción sistemática ha estado funcionando, pero al mismo tiempo se ha utilizado este mismo discurso para tratar de cambiar, como dándonos a entender que el status quo está en peligro. ¿Tú consideras que el status quo está en peligro en estos momentos de las elecciones? Pues primero tenemos que pensar quiénes conforman el status quo, ¿verdad? En su libro Guatemala, Linaje y Racismo, un muy buen libro, Marta Elena Casaus menciona menos de 10 familias que conforman la oligarquía guatemalteca. Entonces desde ahí ya nos podemos dar un poquito de perspectiva de que sí existe como que un número reducido de personas cuyos intereses son los que vemos reflejados en los estatutos, ¿verdad? En los gobiernos que nos han tocado. Y aparte también, ayer estaba leyendo una nota de Plaza Pública de 2017, a pesar de que ya fue hace, ¿qué? 5 años. 5 años, yo no me sé los años. No, 6 años creo. 6 años, sí, 6 años. 6 años, bueno. Hace 6 años no creo que haya cambiado mucho, pero decía que cabal 260 guatemaltecos manejaban toda la riqueza del país. 260. O sea, una nada. Y justo tengo acá una frase que me impactó un montón,
que dice, ganar lo que uno de los millonarios guatemaltecos gana en un mes, a un guatemalteco promedio le tomaría 387 años. O sea, Wow. el sueldo de una de las personas que conforma este status quo, que realmente es el que legisla, nos tomaría 387 años a los ciudadanos promedios. Entonces son como números bien absurdos que si te pones a pensar, o sea, con todo este miedo que están causando, como que causa la promesa del cambio, también causa miedo, ¿verdad? Entonces es como desestabiliza un poco esto a lo que el 1% está acostumbrado, esta comodidad que tienen, y cabal lo que decía Chaim, ¿verdad? O sea, el extractivismo viene de esto. Lo pudimos ver también en los desalojos forzados de Kumats. O sea, llegaron a la comunidad, el juez ni siquiera les enseñó la orden. Y los desalojaron, les quitaron sus pertenencias, los dejaron incomunicados e incluso llegaron a quemar sus casas y sus cosas. Y todo esto es el interés de unos pocos. Entonces, tal vez sí existe un riesgo para el status quo, para el 1%, pero también yo creo que este riesgo no es de que los van a expropiar nuevamente. Hablemos de eso, eso no va a suceder, pero sí de que se va a fiscalizar más. Y también, o sea, justamente también miramos lo del status quo en los hospitales públicos. O sea, las personas que tienen ese poder adquisitivo pueden ir a tratarse a hospitales privados. Y realmente eso es un interés que no se va a afectar. O sea, tú te vas a poder seguir yendo a ir a tratar a hospitales privados. O sea, como que lo que se ha hablado de retomar el ICS no significa que los hospitales privados como que van a decaer ni nada, sino que solo se está hablando de dar oportunidad de que tengamos vidas dignas. Que por culpa de esto, de este, como que esta exclusividad del 1% no tenemos. O sea, no se tiene lo que decís tú. O sea, hasta creo que se hace chiste así de, ay, bueno, te dan cita en el ICS para dentro de 60 años. O sea, Claro que sí. ya lo normalizamos, ya lo hacemos chiste, pero es porque estos intereses han permeado nuestra vida. Somos un estado relativamente joven, una democracia joven. Entonces creo que en vez de hablar como una amenaza al status quo, tendríamos que ver cuáles son los intereses del status quo. ¿Por qué el status quo no le interesa que los demás progresemos? Porque, o sea, obviamente, vuelvo a la comodidad, es cómodo estar ahí. Es como ser uno de los 260 guatemaltecos que maneja la riqueza de un país. O sea, conviene, pues. Claro, y es algo que, como lo decías, esa nota es del 2017, hace 6 años, y no creemos que nada ha cambiado. Y creo que la pregunta que incluso ustedes podrían hacerse en sus casas es cómo el gobierno podría garantizar una lucha contra la impunidad sabiendo el escenario al cual estaría entrando el nuevo gobierno. Y es eso, o sea, es una cooptación del Estado que fue también sistemática, que todos fuimos viendo poco a poco cómo se desintegró el Estado de Derecho en Guatemala y cómo poder recuperar y al mismo tiempo solucionar algo que, como decíamos también, lleva 50 años, 60 años existiendo. Y al mismo tiempo mantener un país. Considero yo que es una tarea bastante fuerte, sabiendo las necesidades que tiene, porque considero cuando hablábamos con Chahim sobre el hartazgo que existe por parte de la población en temas como corrupción e impunidad, al mismo tiempo también responde porque hay decadencia en el sistema educativo, como lo decías, o decadencia en el sistema de salud, como tú lo decías. Entonces, tiene que ser una lucha conjunta y un trabajo bastante fuerte, que vaya, si no, sube un poco la barda de las expectativas que tiene el ciudadano o el guatemalteco referente a las acciones que tiene que tomar el gobierno. Y creo que ahí es el cuestionamiento importante que tendríamos que hacernos a la hora de tomar una decisión, a la hora de votar. Es eso, o sea, ¿qué tanto va a lograr el partido político, la organización política que está compitiendo para poder garantizarnos una lucha contra la impunidad? Tomando en cuenta que si viene un organismo internacional, obviamente en el momento en el que se tocan los intereses, como tú le has dicho, lo desaparecen, tomando en cuenta el momento en el que se queda, digamos, una fiscalía especial que tiene que investigar estos temas, la desaparecen y la destruyen al mismo tiempo. Entonces no solo estamos viendo que la corrupción está creciendo, sino destruyen todos los mecanismos que existen o que existían para poder garantizar una lucha contra la impunidad. Entonces, como lo decía anteriormente, está bastante alta la barda. Considero yo que es una muy buena oportunidad para cuestionarnos a 5 días de realizar nuestra votación para la segunda vuelta y elegir quién nos va a gobernar por los siguientes 4 años. Un trabajo que se nos pasó en 2 meses, considero yo, 2 meses bien fuertes de trabajo, de lucha contra la desinformación, de poder protegernos como activistas y periodistas al mismo tiempo, de no sufrir ataques.
porque tampoco teníamos ninguna garantía de que alguien nos pudiera proteger si en algo nos pasaba. Entonces, es eso, creo que el cuestionamiento para ustedes que nos están viendo en este momento es cómo podría el gobierno garantizar una lucha contra la impunidad y al mismo tiempo poder gobernar de la forma en la que ellos quieren. Porque yo lo decía anteriormente, el escenario es bastante simple. El que reciba el gobierno el 14 de enero va a recibir una cooptación entera. Va a recibir un sistema de justicia cooptado, va a recibir un recibir un organismo legislativo que por mayoría también estaría en desacuerdo en las decisiones que se tomen o de acuerdo en los deseos que se tenga dependiendo del gobierno que quede. Y al mismo tiempo considero yo que antes de llegar al 14 de enero a las 14 nos va a tocar algo tan importante como la defensa del voto democrático y el respeto a la institucionalidad que tenemos que tener. Es decir, desde ya se puede ver, creo que se hizo viral esta semana un video donde un partido político salía diciendo que tenía la misión de impugnar cada una de las mesas. Sí. Cuando por unas cuantas impugnaciones nos atrasamos alrededor de un mes para que cada candidato empezara a hacer campaña, sabemos que los poderes detrás de estas intenciones son bastante fuertes, por lo cual podríamos incluso interpretar que la oficialización de resultados de la segunda vuelta va a tomar bastante tiempo, si en dado caso se llegaran a impugnar todas las mesas, como lo está indicando. Es un trabajo bastante fuerte. Ajá, Pilar, o sea, ¿cómo miras tú desde tu perspectiva la oficialización de resultados para esta segunda vuelta? Para esta segunda vuelta solo espero que no pase lo que pasó en la primera. O sea, realmente cuando fuimos al Parque de la Industria, pues se dieron varios casos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, incluso se denunció que para el recuento de votos, porque por ejemplo en el Parque de la Industria estaban todos así como por cubículos, o sea, ustedes entraban y estaban así como por cubículos, así Alta Verapaz, Reu y así como que todos los departamentos, ¿verdad? Entonces estaban a la vista de todos. Pasó algo bien particular el 4 de julio, que justamente desde Factor 4 denunciamos que al área de Alta Verapaz entraron personas de equipos legales y simpatizantes de partidos políticos, que no eran permitida su entrada, ¿verdad? Solo tenían que estar los fiscales, medios de comunicación, observadores electorales. Cuando se denunció, pues vimos caos, o sea, creo que esta oficialización de resultados dentro del Parque de la Industria, todos los procesos que conllevó, pues nos deja con un poco como de duda para esta segunda vuelta, porque es como esto pasó en la primera. En la segunda, que es como la decisiva, ¿qué va a pasar? Después Alta Verapaz se llevó a puerta cerrada, ya no estuvieron como en los cubículos, sino que estuvieron como en un área donde no dejaban pasar medios. Y también como que se dio un montón de caos. Yo estuve en la parte del Distrito Central y creo que el primer día, el 4, sí estuvo como organizado, pero después iban revisando un acta de diputaciones, otra acta de presidencia, o sea, como que iban como que mezclando las actas. Esto fue el 5 de julio y también vimos como bastante confusión. Por ejemplo, yo entrevisté a una fiscal de Podemos y justo ella había dicho que se habían sumado votos a favor de un partido, y cuando yo le pregunté que a favor de qué partido, dijo no, es una suposición. Y yo, como que es un discurso que se estaba manejando bastante durante la oficialización de resultados, pero como que realmente no se sabía explicar bien el por qué o quién estaba llevando a cabo el fraude. El supuesto fraude que ellos creían que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, eso como va. Y después me enteré que Podemos esa misma mañana había desistido de la revisión de actas. Entonces, ¿por qué había una fiscal de Podemos ahí? Son este tipo de cosas que les digo que como que crearon un caos y confusión, una desorganización, no de parte de las juntas electorales, porque la verdad es que ellos con mucha valentía y como que como con disposición estaban ahí. Incluso se les amenazaba de parte de los fiscales. Creo que se visibilizó bastante eso. O sea, el trato no era bueno. En conclusión, esta oficialización de resultados yo espero que sea de la forma más tranquila posible. Honestamente, no creo que vaya a pasar así, pero yo espero. Digamos, se vale soñar. Desde tu perspectiva nos estás diciendo que sí existió entonces una defensa por parte de algunos fiscales del voto, pero mi pregunta es, desde tu percepción, ¿sí crees que la intención tal vez era desvalidar? Porque yo veía mucho el discurso de que querían abrir las cajas. Sí.
y sabemos que si abrían las cajas se perdía la validez del resultado obtenido en los lugares. ¿Crees que esa era la intención? Más que frenarlo, ¿crees que buscaban desvalidarlo? Porque también se acompañaba el discurso de que como hay fraude, se tienen que repetir las elecciones. Yo creo que había desesperación, fíjate. O sea, tal vez no era algo así como tan calculado, porque si se dan cuenta eso pasó en cuestión de días. O sea, como que lo de la CC, lo del Parque de la Industria, todo fue como, yo creo que como periodistas y activistas todos estábamos como, pero ¿para dónde miramos? Porque estaban pasando un montón de cosas. Entonces yo creo que también iba un poco más como por la desesperación y el actuar con impulso, de ver qué pasaba, o sea, ver como que abran las cajas porque tal vez ahí había, o sea, no sé, realmente no sé, algo iba a haber. Pero sí, o sea, yo creo que también desacreditar era una de las intenciones, porque obviamente estaban peleando así a capa y espada. Creo, no estoy muy segura, que si se impugna cierta cantidad de actas se pueden abrir las cajas, no estoy segura de eso, tendríamos que revisarlo, la verdad. Pero sí vi que varias personas estaban agarrando como de eso. Y eso, o sea, yo creo que era más desesperación de... Lo que les digo, nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba, entonces cuando pasó es como, ¿cómo hacemos para detenerlo? Claro, y ese mismo caos creo yo que tuvo una pieza muy importante, fueron los colectivos en las movilizaciones y en todo esto. Entonces, Chayin, desde tu perspectiva, pudimos ver, por ejemplo, en la desconfianza que existía primero entre el TSE, el proceso de que se necesitaba una postura de ellos para oficializar los resultados. Se obtiene una postura positiva, entonces cambia, digamos, la movilización de pedirle al TSE transparencia a acuerpar el TSE para que garanticen esa transparencia mientras estaban pasando denuncias hacia un partido político. Desde tu perspectiva como colectivo, como representante de un colectivo, ¿cómo se observó esa la transparencia del Tribunal Supremo Electoral y cuál crees que es la perspectiva ahora hacia la misma institución? Bueno, creo que como todos, ¿no? O sea, al inicio era así como de exigir, ¿no? Porque pues al final creo que todos sabemos de que estas instancias responden principalmente al pueblo, ¿no? O sea, entonces creo que era de estar exigiendo y todo, y estarnos informando. Ahí sí que la información fue muy fundamental ahí, estar viendo como los medios de información verídicos, estar al tanto de qué era lo que estaba pasando, conversándolo también en el chat grupal de esto está pasando, mandaron esto y lo otro. Pero creo que ahorita lo único que podemos esperar, se podría decir así, es que continúe la transparencia del Tribunal Supremo Electoral, que hace poco lo reiteró en esta segunda vuelta, que va a ser el 20 de agosto. Y creo que algo que o sea, más allá de solicitar como que esa transparencia, es también el solicitar como que esa información, pero también información en los diferentes idiomas, porque o sea, que una tarea que nosotros vimos que debíamos hacerlo desde nuestras colectivas y que lo hicimos, que creería yo que no era deber nuestro, pero no es que nos hayamos visto obligadas, sino que queríamos informar a toda esta población indígena, es sacar esto en idiomas, ¿no? En idiomas mam, quechí, quiché, en todos los idiomas que existen. Entonces creo que eso pediríamos nosotras como colectiva, de que esta información pueda ser inclusiva, de que no vea idiomas, o sea, que la información, tenga como que esta vista perspectiva de la cultura, de los idiomas, del género, etcétera, etcétera, porque es tan fácil venir y decir, es que aquí están diciendo esto y lo otro, cuando realmente lo que están diciendo no es eso, es como si hubiera una mala interpretación de un idioma a otro. Entonces se tergiversa la información, podemos manipular y caemos a lo mismo del inicio de la desinformación y la manipulación. Entonces creo que desde ahí es donde habían como esas pequeñas masas que se movían para poder desacreditar al Tribunal Supremo Electoral porque no les llegaba una información correcta. Entonces creo que sería eso. Y también yo tuve la oportunidad de ser observadora electoral en la primera vuelta y en la segunda vuelta también. Pero algo, o sea, esta oportunidad también lo invito al Tribunal Supremo Electoral de que puedan tener personal en cada mesa, en cada centro de votación, para que oriente a las personas, o sea, porque de verdad yo vi un caso que se me hizo pero tan absurdo, en donde, o sea, era una escuela donde tenía segundos niveles y iba una persona en silla de ruedas y le tocaba votar en el segundo nivel. O sea, ¿cómo es eso, no? O sea, es como que
yo digo, wow, no, o sea, no cabe, o sea, no cabe en mi mente eso, ¿no? Entonces creo que de estar más preparados, de crear ese material inclusivo, ¿cómo se llama? Y si pues ellos no tienen como que esas herramientas, pues acudir a estas colectivas, ¿no? O sea, acudir a las colectivas, acudir a otras herramientas en las cuales ellos puedan como crear este contenido y que toda esta información pues llegue a todos, sino que nuevamente que no quede centralizado, porque al final la información siempre queda centralizado. Entonces pues yo diría eso, y que al final pues nos mantengan pues informados, que es el derecho que como guatemaltecos tenemos de estar informados, de que la información sea lo más transparente posible, y ahí sí que pues seguir como que acuerpando, informándonos bien desde fuentes totalmente verídicas, y estar al pendiente de lo que va a suceder este 20 de agosto, que ya solo quedan 5 días, o sea, creo que todos estamos nerviosos acá, pero pues es eso, ¿no? O sea, creo que eso podría decir yo. Claro, y digamos desde tu perspectiva, Pilar, ¿cuál sería la expectativa que tenés ante el Tribunal Supremo Electoral? Pues yo también creo que hay que recordar las candidaturas de Telma Cabrera, ¿verdad? O sea, no la dejaron inscribirse. También, quiera que no, Carlos Pineda, Roberto Arzú, o sea, como que genuinamente si hubo candidatos a los que les negaron su candidatura. Yo creo que la que la pudimos ver más fuerte fue Telma Cabrera. O sea, Telma Cabrera y Jordán Rodas eran un binomio pues bastante fuerte. Y también, o sea, creo que a la hora de pensar en el TSE, también tenemos que tomar eso en cuenta. O sea, como que darnos espacio para matices de grises, pues. O sea, no solo pensar blanco, negro, blanco, negro. Entonces, como que sí tomar eso en cuenta. Yo también espero que a pesar de la persecución y la intimidación sigan manteniendo su postura de que van a defender la democracia. Pero eso, o sea, yo creo que también hay que tomar en cuenta lo que pasó antes de la primera vuelta y no olvidarlo, ¿verdad? Porque pasó, afectó, y solo esperar que sí sigan cumpliendo con su labor. Claro que sí, creo que también, a pesar de todo esto, independientemente de quién gane, la campaña de desinformación y la campaña negra es algo constante con lo que vivimos no solo nosotros como periodistas y activistas, sino la población en general, porque las redes sociales siguen existiendo, a pesar de los resultados que se obtengan el 20 de agosto. Como lo decíamos, motivaciones económicas y políticas siguen existiendo también para poder desinformar, para poder cambiar la narrativa, que creo que ese es el punto. Consideraría que la comunicación ahora es un poder político que se busca por parte de todos, porque eso es lo que ayuda a controlar, digamos, la forma en la cual la gente va a percibir las acciones. Exacto, controlar la narrativa, en pocas palabras. La campaña de desinformación negra estuvo fuerte en estas elecciones, al punto de incluso querer, como tú lo decías, ¿verdad?, excluir candidatos, generar un nuevo discurso que lo que hace, como dijimos, era retroceder cuestiones de materia de derechos humanos. Por lo cual esta cuestión de la campaña en la segunda vuelta yo consideraría que fue, yo lo dije una vez, lo dije en un video, para mí fue una competencia de tazos. Era ver quién tiraba la pelota de un lado para pegarle del otro lado de regreso, que realmente los guatemaltecos tuvimos muy pocas oportunidades para conocer propuestas, y yo consideraba una oportunidad bastante enriquecedora el debate el día de ayer, porque decía yo que tal vez hay una oportunidad de conocer una propuesta real por alguno de los dos candidatos. Y fue eso, realmente fueron 2 minutos, de los cuales 1 minuto y medio se utilizaba para desmentir lo que un candidato decía, 30 segundos para conocer una propuesta. Considero que el Tribunal Supremo Electoral debería de accionar un tanto ahí, porque creo que lo vi hace poco antes de empezar las elecciones, el personal que tenía el Tribunal Supremo Electoral para comprobar si había algún vicio en las elecciones era muy poco. Eran 9 personas encargadas de fiscalizar casi 35,000 candidaturas, tenían que verificar que ninguno de ellos estuviera haciendo campaña negra, que no estuviera ofreciendo cosas. Entonces, realmente es un fenómeno un tanto interesante, incluso un objeto de estudio consideraría yo, el hecho de saber cómo esta segunda vuelta sí cambió la perspectiva de los guatemaltecos, sí cambió los ánimos y el involucramiento político, que claro, lo mirábamos cada 4 años, pero yo veo ahora, como lo decíamos anteriormente, una juventud un poco más involucrada, colectivas de comunidades indígenas buscando recuperar espacios, mientras que nosotros 3 como comunicadores, periodistas y activistas
buscando al mismo tiempo desmentir y trabajar con eso. A mí me gustaría... Ajá. Vale. Yo creo que también un poco ahí lo de la segunda vuelta también como que va un poco de la mano. O sea, aparte del tipo de campaña que se utilizó, ¿verdad? Que también nos dimos cuenta que se apeló mucho a la religión en esta temporada electoral en general, o sea, no solo como ¿cómo se llama esto? En la segunda vuelta. O sea, sí, nos merecemos foros dignos, nos merecemos debates dignos donde realmente podamos conocer no solo el qué, sino el cómo, también considero yo. Y que se respete la ley electoral, y de partidos políticos. O sea, ¿cómo es posible que una candidata llegue a decir a la presentación de su plan de gobierno que su partido es el ejecutor del verdadero plan de Dios? Eso no es legal. Claro. Lo que tú decís, o sea, el TSE posiblemente tiene muy poco personal para ir verificando eso. Entonces también yo creo que queda un poco en nosotros como, no sé, como consumidores de redes sociales, informarnos también sobre lo que sí está bien y lo que no está bien de acuerdo como que a la ley electoral, ¿verdad? Porque también el discurso de odio que se manejó en los mítines, o sea, yo genuinamente, yo no había visto nada así como de explícito, pero sí, o sea, creo que si el TSE en dado caso no tiene como el personal para verificar eso y para, pues, erradicarlo o no sé, creo que fiscalizarlo, creo que también queda en nosotros como que ver, que contrastar pues la ley electoral de partidos políticos con esto. Sí, yo creo que algo importante que tal vez se ha mencionado y el tema que tú dijiste, erradicar, pero también cómo erradicarlo. O sea, creo que sé que se pide mucho en la educación, pero que es importante poder como que informar a los niños de esto, o sea, sobre qué es el Tribunal Supremo Electoral, sobre cuál es su función, cómo se funciona todo ese tema de las elecciones. O sea, creo que es algo que en las escuelas y en los colegios no se habla. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros como que poder... ¿por qué tenemos nosotros que informarnos hasta cuando somos jóvenes? ¿Por qué tenemos que informarnos nosotros hasta cuando vemos una problemática, hasta cuando vemos que algo ya ha explotado? O sea, creo que no, o sea, creo que es obligación del sistema educativo en sí poder informar y educar desde niños en estos temas. Tanto que se habla por ejemplo, estudios sociales, creo que es que se da. Exacto, o sea, desde ahí deberían comenzarlo. O sea, creo que se abordan mucho los temas de los países, de que nos tenemos que memorizar el mapa. O sea, son cosas que realmente al niño creería yo que no le va a servir a un futuro. O puede que sí, pero creo que es algo que uno puede hacerlo desde cuando ya es uno joven. O sea, creo que el objetivo principal del sistema educativo debería ser formar ciudadanos guatemaltecos y no formar solo alumnos, porque una cosa es formar alumnos y otra cosa es porque creo que teniendo ya esa formación, ese interés de decir, ok, yo quiero esto para mi país, yo sé que esto está mal, poder identificarlo y poder tener ese pensamiento crítico, nuestras realidades serían totalmente diferentes. O sea, creo que ya los profesionales ya no tendríamos nosotros que estar detrás de ellos, de esos profesionales, decir, tenés que cumplir esto porque esto es lo que demanda el pueblo, sino que ya vendrían como que con esa moral, ¿no? De decir, ok, por amor a mi país, por amor a mi pueblo y a mi gente, yo voy a hacer bien estas cosas, ¿no? Entonces, eso quería agregar. Claro, bastante interesante en esto. A mí, antes de que nos despidamos, me gustaría que, como lo dijimos antes, y creo que parece hasta título de película de miedo, a 5 días de las elecciones, ¿alguna reflexión final que te gustaría dedicarle a la gente que nos está viendo en este momento? Chajin, de decir en pocas palabras, ¿cuál es tu reflexión a 5 días de la segunda vuelta? La ponen difícil. Pues bueno, creo que sería la conciencia al voto, nuevamente. La conciencia al voto, o sea, es cierto que solo nos faltan 5 días, pero creo que son 5 días en los que nos podemos informar bien, o sea, démonos ese deber de investigar, de indagar, de podernos informar correctamente y que tengamos como que esa memoria histórica, ¿no? O sea, que veamos realmente eso, porque muchas veces solo caemos en las manipulaciones, solo caemos en esa desinformación y no, o sea, y creo que nuevamente llamo a las juventudes, o sea, que después de
de que podamos emitir el sufragio, o sea, que no solo quede ahí, o sea, que no diga, bueno, ya el 20 de agosto ya sabemos quién va a ser el nuevo candidato a presidente y que de ahí no, sino que le demos esa continuidad, que sigamos detrás de ellos, que sigamos viendo que todo el plan de gobierno que cada uno de los presidentes pues plantea, pues que sí se lleve a cabo, ¿no? O sea, y seguir, y seguir motivándonos entre nosotros mismos y generando nuevamente como esa colectividad, soluciones y pues creo que eso. Pilar, ¿cuál sería tu reflexión final para estos 5 días antes de las elecciones de la Asamblea? Sí. Yo creo que primero abocarnos a medios independientes y de confianza, ¿verdad? Ahorita durante este fin de semana no se va a poder hacer campaña política. Tenemos que estar pendientes no solo a lo que se diga como por parte de los partidos, sino lo que estemos viendo en cadenas de WhatsApp, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todos lados. Puede que hayan cuentas que parezcan inofensivas de ciudadanos, pero realmente hayan intereses ocultos detrás. Entonces yo creo que solo estar anuentes a eso y como que realmente abocarnos a los medios, a los periodistas independientes que se han dado la tarea y que ha costado un montón de hacer fact-checking de todo, y medios confiables, ¿verdad? Y aparte también quiero recordar que hacer política no significa ser político necesariamente. Podemos fiscalizar, como tú dijiste, Chaim, desde la ciudadanía, ¿verdad? O sea, realmente ver qué nos están ofreciendo y después contrastarlo con lo que nos van a dar. Y eso, o sea, prácticamente solo no dormirnos. O sea, yo creo que ahorita vimos un despertar bastante grande. Creo que solo nos toca no dormirnos. Claro, como reflexión final yo diría que dentro de 5 días no termina esto. Claro.